buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar aquí en este Congreso de AMPAC 2020. Es un gusto para mí salir de atrás de las pantallas y estar aquí otra vez frente a ustedes en esta posibilidad de crear encuentros. Como pues lo he estado diciendo en varias ocasiones, me parece fundamental crear encuentros, poner palabras, crear espacios de elaboración. Y bueno, pues el día de hoy queremos tener una charla, una plática con pues gente que admiro mucho, que ha sido parte fundamental de mi historia, muchos de ellos. Y bueno, pues vamos a presentarles la mesa sobre educación a distancia. No cabe duda que estamos ante un hecho sin precedentes, la pandemia, el confinamiento, y bueno, pues un confinamiento que ha durado mucho, que nos ha puesto en una postura de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Definitivamente es un hecho traumático. ¿Por qué traumático? Por lo inesperado, porque nos ha puesto a prueba a todos en cuanto a nuestras habilidades de afrontamiento, cómo normalmente hemos ido enfrentando situaciones, ha puesto a prueba quiénes somos, cómo somos, y bueno, nos ha hecho volver a hacer evidente lo que pues siempre así ha estado presente, que tiene que ver con lo único seguro que tenemos es el cambio. El cambio, el poder enfrentarnos al cambio, el poder adaptarnos al cambio. Y bueno, pues esto ha tocado a todos, a todas, a papás, a niños, a mamás, a los psicólogos, a los psicoanalistas de grupo. Y bueno, en este caso, en la mesa de hoy, nos toca hablar desde el lado de los maestros. La idea es crear un diálogo de cuáles han sido las experiencias de los maestros, cuáles han sido sus aprendizajes, maestros que les tocó vivir y les está tocando vivir esta situación traumática, esta situación de tener que enfrentarse a situaciones, muchos no preparados tecnológicamente, muchos no preparados con las habilidades didácticas para poder enseñar a distancia, muchos no son psicólogos, la mayoría no son psicólogos, y bueno, me preguntaba cómo ganarse el afecto del alumno, cómo lograr la atención del alumno sin tener esta pues preparación, ¿no? Muchas veces necesaria para entender al niño, para entender a las familias. Han tenido que contener familias, no han estado muchos muy preparados para eso. Y bueno, todo eso ha generado pues una situación en muchos de frustración, de agobio, de cansancio. Y bueno, pues me parece muy interesante poder dialogar con pues maestros queridos, con pues en este caso va a estar Mónica Tiburcio, que ha estado trabajando con pues maestros en terapia y intervenciones grupales, y Laura también como alumna nos va a dar su punto de vista. Los presento, es un gusto para mí que estén aquí. Laura Menéndez es licenciada en Psicología Clínica por parte de la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por parte del Centro Eleya, y actualmente estudia la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos por parte de AMPAC, y bueno, pertenece a la generación 26. También hay que decir que actualmente es parte del cogobierno, que recién está entrando en la parte de difusión, y ha sido colaboradora durante todos estos días de congreso como apoyo técnico. Gracias, Laura, por tu entusiasmo, por tu participación, y bueno, bienvenida como ponente el día de hoy. También les voy a presentar a Héctor Rojas Hormigo. Héctor es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestro en estudios psicoanalíticos en Psychoanalytical Studio, en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, director de Zenith, empresa dedicada a la evaluación psicológica, profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde 1993, impartiendo las materias de pruebas psicológicas. Todas las personas que hemos sido parte de la Universidad Iberoamericana tenemos a Héctor Rojas Hormigo como parte fundamental de nuestro desarrollo, específicamente en la parte de evaluación. Me da mucho gusto, Héctor, que estés aquí. También es
expresidente de la Asociación de Egresados de Psicología de la Universidad Iberoamericana en el periodo 2016-2019, es exmiembro del Consejo Académico y Consejo Técnico del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, tiene diplomado en gestión por competencias de Marta Sales Capital Humano de Argentina. Bienvenido, Héctor, es un placer que puedas estar en el Congreso de AMPAG. Muchas gracias, Amada. También aquí estamos listos. Nos acompaña Mónica Tiburcio. Ella es psicoanalista, dedicada al consultorio privado desde hace 17 años. Es psicoterapeuta individual y grupal de niños, adolescentes y adultos, cofundadora de Agrúpate, consultoría psicológica de instituciones, consultora en distintas organizaciones, especialista en intervenciones grupales en el ámbito educativo y empresarial, y bueno, con experiencia en trabajo grupal con docentes, actualmente en la pandemia. Ha sido coordinadora del Departamento de Psicología de Colegios Privados, docente de licenciatura y maestría, ex coordinadora de la clínica de AMPAG, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica de grupos por AMPAG, maestría en psicoanálisis por el Centro Eleya y un diplomado en psicoterapia de niños y adolescentes también por el Centro Eleya y licenciatura en la UNAM. Bienvenida, Mónica. Gracias, Amara. Mucho gusto. También voy a presentar a Ana Laura Morales. Ana Laura es doctora en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en investigación psicoanalítica y un doctorado en psicoanálisis, se formó como psicoterapeuta psicoanalítica, tiene experiencia clínica desde hace más de 30 años, trabaja con adolescentes, adultos, adultos mayores, parejas y familias, es docente a nivel licenciatura de la Universidad Iberoamericana desde hace 24 años, ha sido supervisora por casi 20 años en la práctica de vida adulta y vejez en la Universidad Iberoamericana. Tiene gran experiencia en la evaluación, trabajo con adultos mayores. También tiene su tesis, tanto de maestría como de doctorado, están relacionadas con temas psicoanalíticos del envejecimiento. Ha dado clases en la maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el Instituto Sigmund Freud de AMPIEP, y en investigación psicoanalítica, es supervisora clínica, académica y actualmente es directora de la clínica Corimás. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Ana Laura. Es un gusto que estés en el Congreso de AMPAG. Gracias, Amara. Bueno, pues el día de hoy esta mesa va a estar diseñada pues a diferencia de otras que hemos tenido, no va a haber una presentación como tal, sino va a ser tipo conversatorio, en donde lo que vamos a intentar es reflexionar sobre este tema que nos interesa, la experiencia de los maestros en la pandemia. Y bueno, pues me gustaría partir de una pregunta general y que nos vayan contestando. ¿Cómo ha cambiado la educación en la pandemia? Me gustaría que nos cuenten desde su experiencia, como maestros de licenciatura, ¿no? Como maestros en la maestría, ¿no? Y Laura también es docente de la licenciatura en el Centro Eleya. Y bueno, pues desde los diferentes ángulos que nos puedan contar cómo ha cambiado la educación. Ana Laura, por favor. Estás en... Si puedes quitarle Ya, eso. perdón. Bueno, creo que nos hemos tenido que reinventar a partir de que nos avisaron en marzo, más o menos a mediados de marzo, que la pandemia ya nos había alcanzado, como que en un principio no creíamos que fuera a llegar tan rápido. Y bueno, creo que una de las cosas que hemos tenido que hacer es que hemos tenido que reinventarnos y de descubrir habilidades que creíamos que no teníamos como docentes, justo por lo que comentabas hace rato, porque teníamos que aprender cosas que a lo mejor no sabíamos para poder seguir conectados con los alumnos. Y ha cambiado mucho en ese sentido la parte también de los alumnos, como que en un principio para ellos fue, ay, pues va a ser un ratito, ¿no? El que vamos a estar así, no importa, y empezaron como con mucho entusiasmo, muy felices,
pero creo que después de Semana Santa, que fue cuando ya se nos dijo que no íbamos a regresar, los ánimos empezaron a decaer ampliamente y entonces fue necesario esta parte de adaptarnos y esta flexibilidad que tuvimos que hacer todos para poder ver cómo terminábamos el semestre, porque además, como comentaste, yo doy la práctica. Entonces, pues no se pudo terminar la práctica, entonces los mismos alumnos también tuvieron que generar ideas de cómo despedirse, por ejemplo, ¿no? De las personas con las que trabajaban. Entonces, el uso de la tecnología fue algo que se puso en nuestra mesa para utilizarlo y poder mantenernos en contacto. Yo siempre les hago un grupo de WhatsApp a mis alumnos y la idea es que cualquier cosa que se necesite para el grupo, ahí lo hicimos. Y esto fue básico en estos tiempos de pandemia, como desde contenerlos a los alumnos también, porque a veces eran sábados o domingos que llamaban en las tardes preguntando de tareas o de cosas, y era necesario estar ahí con ellos, ¿no? Como apoyarlos, y bueno, a lo mejor se rompió un poco el encuadre de lo que era, en ese caso, las clases presenciales a las clases en línea. Se tuvo que hacer un cambio en este encuadre y adaptarnos a esta nueva modalidad que ahora ya este semestre ya se empezó así. Entonces ya fue más, creo que más fácil, aunque más complejo, porque finalmente los alumnos se cansan mucho de estar tanto tiempo sentados frente a la computadora. Uh-huh. No Por sé si... supuesto, por eso de alguna manera me parece importante qué habilidades han tenido que desarrollar ustedes, ¿no? Tú hablas como de los recursos, ¿qué otras habilidades, no sé quién más quiera participar en esto, que han tenido que usar justo para, pues, cambiar encuadres, para restablecer situaciones? Héctor. Ay, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta mesa, Ampag. Bueno, todo ha cambiado, desde situaciones totalmente prácticas, como una silla. Yo daba clases 6 horas seguidas, entonces dije, ay, como que ya no me estoy acomodando en la silla, ¿no? Entonces dije, ya tengo una silla mucho más cómoda, pues cámbiala, y desde ese tipo de detalles hasta mi manera de dar la clase. En algunos periodos, cuando tengo que seguir un hilo de conversación, cierro los ojos. Cuando estoy en el grupo, cierro los ojos para poder concentrarme y no perder el hilo de lo que estoy diciendo. Eso es impensable hacerlo aquí en la pantalla, porque de por sí el contacto es diferente, ¿no? Entonces, si yo cierro los ojos, ya es otra manera de no estar. Entonces, intenté por todas las maneras abrir los ojos, estar, a lo mejor no meter tanto las manos aquí para que no volver loca a la gente también, ¿no? Y neutralizar mis movimientos, estar todo el tiempo sentado. Yo casi siempre doy las clases de pie. Estas cuestiones de las cuales he estado más o menos consciente, porque pues en las universidades donde he estado, principalmente en la Ibero, pues he participado en cursos de desarrollo docente. Entonces, pues vemos mucho cómo damos la clase, qué hacemos, qué no hacemos, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos limita, ¿no? He tenido que ser mucho más estructurado. No, de ninguna manera voy a hacer presentaciones porque no es mi estilo, y yo veo que no funciona, a mí no me funciona, y los alumnos en general las detestan, ¿no? Y aquí en Zoom lo que sucede es que nosotros como docentes y ellos también como alumnos se vuelven chiquitos, porque dominan la presentación y entonces queda un cuadrito, ¿no? Entonces, cuando hay algo importante que remarcar, abro un Word, o que creo que se necesita un apoyo visual, abro un Word y entonces ya abro la pantalla, bueno, ya lo vieron, está perfecto.
Entonces, vuelvo otra vez a pantalla normal. Oye, pues que no alcanzamos a apuntar. No se preocupen, apunten lo que puedan y yo les voy a mandar este documento al final, ¿no? También rápidamente, como última idea, lo de los encuadres que señalaba Ana Laura, ¿no? Mi único medio de contacto, aparte del salón de clases, pues era por correo electrónico. Yo pues no daba mi teléfono, ¿no? Como para que estuvieran ahí. Entonces, ahora pues sí, el WhatsApp, sí creo que como es el medio que más se usa en este rango de edad de 19 a 20 y pocos, entonces sí fue muy útil para establecer contacto sobre todo de ellos hacia mí para cuando hubiera mensajes, etcétera. Propicié también un grupo de WhatsApp en cada uno de los 3 grupos que daba yo. Les di la opción de integrarme al grupo, porque dije, no, o sea, si quieren decir de cosas de mí o lo que sea, háganlo como quieran, ¿no? En uno de los grupos me incluyeron para resolver sus dudas y todo a todo el grupo, y en los otros 2 decidieron no hacerlo. Yo de todas maneras seguía por mis comunicaciones con lista de difusión en WhatsApp y por correos electrónicos con documentos más pesados. Bueno, eso es en general, ahorita para abrir boca. Muchas gracias. Muy bien. Mónica, ¿nos quieres compartir? Y bueno, yo les voy a hablar de un poco el trabajo que hemos hecho con profesores de preescolar y primaria, pero escucho que hay cosas pues muy similares con la experiencia que está planteando Ana Laura y Héctor, que es como, yo pensaba que los docentes han tenido que ser como un equipo de respuesta ante la crisis, porque han tenido que hacer frente a lo que ya no existe, que es las escuelas cerradas, sus aulas cerradas, y sacar, ¿no? Como todas sus habilidades, y yo creo que la fuerza de su vocación de servicio, porque creo que eso ha sido como fundamental para tener esta actitud de construir algo diferente, ¿no? Pero sí refieren, bueno, pues esta dificultad en que las jornadas se ampliaron, ¿no? Esto que dicen, tener que contestar a otras horas, pues a los alumnos, a los papás, a las instituciones, ¿no? Porque en el caso de preescolar y primaria, también han estado como muy exigidos, pues por sus instituciones, a veces muy acompañados y eso está en positivo, pero de pronto sí como es un estresor más. Entonces, yo sí siento que la docencia ha implicado, pues como tener mayor fuerza para hacer frente a esta crisis, ¿no? Y sacar, como dice Ana Laura, habilidades de donde parecía que no había, ¿no? Estamos hablando de maestros que traen, tú dices, una vocación de servicio que se ha visto, pues, de alguna manera comprometida, pero que en general han salido adelante con las exigencias que tú mencionas, la exigencia institucional, que me parece fundamental tenerla presente, ¿no? Que es una rayita más a todas las exigencias que hay alrededor de lo que estamos viviendo. Desde el lado de los alumnos, Laura, ¿cómo has vivido este cambio siendo pues tú una generación de AMPAC que estuvo un mes, ¿no? De recién llegados, recién haciendo grupos, pues ¿cómo pudieras tú compartirnos tu visión desde el lado de los alumnos? Pues sí fue un reto. Al principio creo que ayudó mucho que estuviéramos este mes en presencial. Nos conocimos un poco, estuvimos con los maestros también y eso dio como pie, como justo como para poder entender que esto iba a ser como para, ahora sí que jalar para todos al mismo lado. Creo que desde mi punto de vista para los profesores fue muy difícil hacer ese cambio, por lo menos para los profesores que nos tocaban, porque el reto tecnológico era algo que no se esperaba, ¿no? Para nosotros igual y fue un poquitito más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero porque no estamos ahí enfrente como los profesores, ¿no? Expuestos a la visión de todos los demás, ¿no? Pero me parece que bueno, por lo menos en mi experiencia o en mi percepción, en este segundo semestre, a mí se me hace un poco más fácil entender y, o sea, como usar estas como habilidades que veníamos usando, que creo que la pandemia, el shock, fue como un tema
de que, o sea, a mí de plano yo no sabía ni cómo iba a leer todo lo que tenía que leer. Yo estaba bastante ya como muy cansada y creo que era generalizada esta sensación como en el resto de mis compañeros, y los maestros también se veían así como de, ya no sé qué hacerte, ya no va a haber examen, no sé, como una situación muy complicada de cambiar de paradigma y de entender diferente. Claro que aquí empiezas a tocar un tema que me parece importante poner sobre la mesa, que tiene que ver con el agotamiento, ¿no? El cansancio, el agotamiento, el que primero nos dijeron se va a alargar la Semana Santa. No sé si ustedes se acuerdan, pero la SEP nos dijo se va a alargar la Semana Santa, adelantar la Semana Santa 2 semanas y alargarla, bueno, pues sí, de alguna manera con un periodo establecido, y termina la Semana Santa y sigue, ¿no? Y estamos en un punto donde no hay una fecha, donde hay muchísima incertidumbre. ¿Cómo se mueve esta parte del agotamiento del que habla Laura? Que me parece que estamos hablando de un agotamiento no nada más físico, emocional, sí tiene muchas aristas que me gustaría que podamos poner en la mesa para discutir. ¿A quién le gustaría? Mónica, sí. Bueno, Amara, es que yo creo que sí fue fundamental el tema de los tiempos, ¿no? Porque lo que nosotros empezamos a escuchar de los profesores, nosotros empezamos a hacer intervenciones en las vacaciones, ya en julio, justo pensando en que habían pasado ese periodo como tan fuerte de trabajo, esos meses de marzo a junio, y ya hacer como esa posibilidad de un espacio de elaboración. Y lo que planteaban los maestros justamente era eso, como que ellos de pronto echaron toda la carne al asador, como bueno, al fin que van a ser pocos meses, y bueno, hay que enfrentarlo, pero sí con la esperanza del próximo ciclo escolar ya vamos a estar en nuestras aulas, y entonces ha sido como un desgaste de frustración tras frustración, ¿no? Porque de pronto es, bueno, ya pasamos estos meses y libramos el ciclo escolar, pero sigue. Y sigue con una exigencia mayor y con una expectativa mayor. Ahora, yo lo que creo es que pues hay que acordarnos un poco de todos estos conceptos de Melanie Klein, del impulso epistemofílico, ¿no? Y como de que no podemos aprender con niveles de ansiedad y con conflictos psíquicos, ¿no? O sea, y creo que eso se ha jugado en esta pandemia, o sea, ni enseñar ni aprender así, ¿no? Un poco era lo que decía Laura, y yo creo que eso ha sido fundamental, o sea, si no le entramos como a disminuir los niveles de ansiedad, y como de estrés, porque lo que hemos visto también ha sido interesante. Algunos estresores se han sumado y otros se han quitado, ¿no? Como a lo mejor el tráfico, a lo mejor algunos que sí referían las personas que también les afectaban. Entonces creo que es importante hacer ese balance para ir lidiando con este agotamiento, pero realmente algunos profesores, yo sí me atrevería que están en niveles de burnout, o sea, sí de realmente ya con hasta una actitud de indiferencia de ya, ¿no? O sea, como que no están pudiendo, ya los lleva la ola, digamos, ¿no? Y creo que es importante trabajar con eso. ¿Querías decir algo, Laura, sobre esto? Sí. Sí, justo este tema que toca Mónica en cuanto a la ansiedad, y yo retomándolo con mis propios alumnos, yo veía que habían muchos maestros, colegas, ¿no? Que estaban dejando muchísimas tareas, ¿no? Aprovechando el que estás en casa y que no pasa nada y así. Y yo en realidad tomé ahora sí que la opción contraria totalmente, justo por la ansiedad, ¿no? O sea, ya de por sí traían un tema de estar en casa. Habían alumnos que se acercaban conmigo como para comentarme que estaban como ya muy saturados de trabajos, ¿no? O también como muy angustiados, algunos se estaban contagiando, ¿no? Etcétera. Y creo que desde ahí mi postura era casi no dejar tarea, que leyeran lo menos posible, ¿no? Y justo intentar abordar esta ansiedad, ¿no? Y entenderla como desde lo que estamos viviendo todos, no nada más ellos, ¿no? Eso era algo que quería agregar. Sí, Ana Laura.
Sí, justo esta parte, ¿no? De como que pensamos como maestros que pues están en su casa total, pero también nos cargábamos nosotros de trabajo, ¿no? Entonces, sí, esta parte de la flexibilidad fue súper importante sin dejar la disciplina, digámoslo así, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer cambios en ciertos trabajos, ¿no? Vamos a disminuir esto, y la verdad, la respuesta, a mí sí me impresionó la respuesta de los alumnos, incluso este mismo semestre, su respuesta para la parte de la socialización ha sido bien importante, justo por el distanciamiento social que ha habido, que ellos mismos generan espacios para poderse conocer entre ellos, ¿no? Y entonces vamos a hacer una sesión de Zoom el sábado, quienes se unen, ¿no? Y esta creatividad, esta manera espontánea que tienen, la verdad es muy importante. Y como decía Laura, estar muy al pendientes del grupo. Todo el tiempo tienes que, por eso yo sí les pido que tengan prendida su cámara, porque yo necesito verlos, ¿no? Yo necesito ver cómo van, las caras, ¿no? Que tienen, si están distraídos. Entonces, eso a mí me da la pauta de decir, tengo que hacer un cambio en la dinámica de la clase, y entonces empiezo a hacer, o cuento un chiste, ¿no? O empiezo a preguntar algo, o algún tema, cómo se van sintiendo, ¿no? Al principio era justo cómo van, cómo se sienten, cómo van las clases a distancia, y se tiene que seguir haciendo, aunque ya, digamos que prácticamente a los alumnos que tengo este semestre, una sí porque la tuve el semestre pasado en presencial, pero todos son alumnos que conozco así, ¿no? A través de la cámara, y entonces cómo contactar con ellos y cómo saber qué es lo que necesitan, pues preguntando, ¿no? Y bajando esta parte de la ansiedad que muchas veces tienen y que no verbalizan, ¿no? O que les cuesta trabajo. Bueno, a mis alumnos no les cuesta mucho trabajo verbalizar, pero seguramente a muchas personas sí les cuesta trabajo verbalizar. Sí, tocas un tema que me parece fundamental. Voy contigo, Héctor, que me gustaría también ir introduciendo, que tiene que ver con la necesidad de un lazo afectivo puesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que se dé un aprendizaje significativo, pues es importante, y lo sabemos todos, los maestros, los psicólogos, que necesita haber un vínculo, un lazo afectivo, ¿no? Y Ana Laura dice, bueno, yo lo logro a través de pedirles que prendan la cámara a través de la mirada. La importancia de la mirada lo veíamos ayer en una de las ponencias de nuestros amigos relacionales, esta importancia de la mirada para crear un vínculo, para lograr un apego. Y bueno, pues a través de la comunicación, tú dices, no todos verbalizan. Me parece que a lo mejor los psicólogos en formación pues tienen más esta posibilidad de verbalizar, pero muchos otros alumnos no. Y bueno, Mónica plantea los alumnos de primaria, ¿no? De preescolar, cómo logras un vínculo, ¿no? A través de esta educación a distancia. Se los planteo también para irlo integrando. Héctor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, sí es, voy a ligar dos temas. Este del contacto afectivo y lo que estábamos hablando hace rato. Cuando se acabó el periodo normal, digamos, y empezó el periodo pandémico, yo no tenía la menor idea de cómo manejar Zoom, etcétera, y yo mismo tenía que organizarme para saber qué hacer y cómo enseñar. Entonces, en la primera clase ya en Zoom, yo tuve la necesidad primero así de meter todo un nuevo encuadre y decirles, a ver, ahora va a ser así, lo vamos a hacer así, la comunicación va a ser de esta manera, etcétera. Ya lo tenía yo todo súper pensado y hasta lo escribí para mandárselos, porque dije, primero necesito yo el encuadre para entonces luego llegar y ofrecerles algo. Yo no puedo llegar así como de, ay, ¿cómo están? Y no me era posible. Está muy bien, pero a mí no me era posible, porque yo mismo pues me sentía en el capelo también de la pandemia, ¿no? Y pues también nerviosón. Entonces, para poder estar yo lo más tranquilo posible y ofrecerles la mayor calma que pudiera yo tener,
Entonces dije, a ver, vamos a meter un reencuadre aquí para que estuvieran bien, para que estuvieran tranquilos. También la posibilidad de que si tenían algún tema personal que quisieran tratar conmigo, yo estaba abierto al asunto, etcétera, ¿no? Para que lo pudiéramos abrir por otra vía, si querían por el WhatsApp o si querían, pues hablábamos por teléfono, sí hubo la necesidad de hacerlo. Entonces, eso creo que a mí me dio mucha calma, a mí me dio mucha, ¿cómo les diré? Mucha seguridad el poder ofrecerles algo adaptado. Yo no podía continuar de la misma manera enseñando, no me era posible. Yo sabía que tenía que meter ahí un cambio radical en mí como profesor para entonces poder ofrecerles eso y también pues ofrecer este esquema muy definido, porque dije, necesitamos, lo que he repetido varias veces durante este periodo es que necesitamos certezas. Entonces, a ver, esto está así. Ahora, las fechas son flexibles. Si hubiera cualquier asunto, por favor, avísenme antes. Eso sí les decía yo, ¿no? Como lo que decía Ana Laura de la disciplina. Por favor, avísenme antes para entonces yo quedar enterado y saber que sea lo que están diciendo, ¿no? También, porque de repente puede haber algunas cuestiones ahí chistosonas. Entonces, eso fue muy importante como para brindarles la mayor seguridad y también establecer este vínculo afectivo. En las materias de evaluación es muy fácil esto porque vemos los casos en individual. Acá hubo la necesidad también de adecuarlo a hacerlo por parejas. Dije, no, me voy a volver loco, el volumen de trabajo se va a volver terrible. Dije, no voy a poder. Entonces, vamos a hacerlo por parejas, esto es inédito y vamos a cambiarle. Entonces, pues así lo hice y funcionó bastante bien. Entonces, eso fue como lo primero que hubo que hacer. Y les digo, ahorita que mencionabas, Amara, de la mirada, también estaba yo muy consciente de que no podía cerrar los ojos, ¿no? Por otras experiencias que ahorita son largas de platicar, dije, no puedo cerrar los ojos porque si no, entonces no me van a ver, y yo no voy a estar como disponible en la medida que yo quiero, ¿no? Lo que yo les quiero transmitir. Entonces dije, abre los ojos y a ver cómo le haces. Y entonces ya estando muy consciente de la situación, pues sí, afortunadamente lo logré. Y bueno, pues ahí vamos con eso. Gracias. Pues nos estás hablando de cómo cada uno, ¿no? Cada uno de los docentes va encontrando cómo sentirse seguros. Tú dices, me tuve que poner orden primero yo, porque también aquí es un trauma compartido, que también me parece importante ponerlo, ¿no? Que nos toca a nosotros también, nos toca nuestra reorganización, nuestra capacidad de resiliencia, nos toca a todos. Y bueno, lo que tú dices es, primero me tuve que organizar yo, me tuve que encuadrar yo para poder dar un encuadre nuevo, ¿no? Y bueno, pues esta autoobservación, ¿no? Esto de que tú dices la mirada, ¿no? Yo sé que cierro los ojos, cómo es importante a lo mejor la mirada, el tono de voz, la puntualidad, todo eso va dando mensajes, ¿no? A nuestros alumnos, a los alumnos, a los pacientes. Mónica. Bueno, a mí me gusta mucho esto, como lo dice Héctor, porque siento que es una buena metáfora, ¿no? Como de abrir los ojos, porque creo que ha sido bien interesante lo que ha pasado a través de la pantalla, como esa ventanita que se abrió, y se han visto muchos fenómenos, ¿no? Y yo tengo como la inquietud de qué vamos a hacer con esos fenómenos que estamos viendo. Vamos a hacer como que no pasaron o que solo pasaron por la pandemia, ¿sí? Creo que es bien importante como empezar a reflexionar sobre eso. A mí nos compartían los profesores de preescolar y primaria como de lo más difícil, como de los retos más difíciles que enfrentaron, fue justamente
de que la relación con los alumnos cambió, ¿no? Decían ellos, se nos multiplicaron los alumnos, porque ya no solo es el alumno, sino sus papás, por lo menos un papá al ladito del alumno, y ellos decían sí tener la sensación de pronto de sentirse invadidos, vigilados, juzgados, ¿no? Como esta parte de sentir la ansiedad persecutoria de me están juzgando, y que eso sí hacía un efecto como en su expertise, ¿no? O sea, finalmente ellos eran profesores de experiencia, pues de muchos años y sintiéndose como nobles, ¿no? Como inexpertos, como que la identidad profesional como que la sentían así trastocada, ¿no? Como, ¿y cómo le hago? Y más con estas miradas aparte. Y también lo que ellos han podido observar, ¿no? En esta ventana que yo digo, o sea, como pues ellos hablan de haber sido testigos de violencia, ¿no? O sea, de haber percibido gritos, golpes, o sea, papás y mamás como muy desesperados. Y yo creo que estos niveles de violencia, pues ya lo sabemos y ya teníamos conocimiento de que se daban, pero creo que pues habría que pensar qué vamos a hacer con todo esto. Algunos profesores pues han tenido que jalar como su función hacia esta función que un poco describía Héctor y también Ana Laura, ¿no? Y Laura, o sea, como de contención extra. Y entonces mencionan esto, que incluso hablaban con los papás y como tratar de hacer esta contención, que de pronto pues es de psicólogo, ¿no? Pero que ellos la han tenido que hacer. Y ya cuando ellos tuvieron su espacio para hablar de eso en las intervenciones que nosotros hicimos, había mucho enojo también, ¿sabes? Como decía una maestra, me acuerdo, es que a mí la directora me dijo, tienes que tener mucha atención al estado emocional de tus alumnos. Y ella decía, sí, con mucho gusto, pero ¿quién va a estar al tanto del mío? ¿No? Decía, porque yo me siento rebasada, yo no estoy pudiendo, o sea, como que creo que eso ha sido como todo un tema bien difícil de acomodar. Y yo pienso que habría que ejercer un poquito como, pues, esta empatía, ¿no? O sea, no nada más el juicio de los papás lo están haciendo mal, los maestros lo están haciendo mal, tache, ¿no? O sea, sino, porque de pronto eso se ha dado, ¿no? Como entre padres y profesores. Yo creo que habría que intentar, pues, como ponernos un poco en el lugar de los demás y que todos, pues, están haciendo un gran esfuerzo. Sí, Laura, adelante. Ay, fíjate que en el caso de con mis alumnos, habían varios que estaban con las cámaras apagadas. Y yo pienso, por ejemplo, como con mis profesores, ¿no? Yo prefiero mantener la cámara abierta. Pero con mis alumnos yo no les exijo que la mantengan abierta, justo porque es como que yo estoy dentro de sus casas y qué tan invasivo puede ser eso, ¿no? Eh, Más como por el lado de, si ellos no quieren compartir ese espacio, pues está bien, digo, no los voy a como forzar justo, como forzando en esta situación de ansiedad, de ahora me va a ver dónde vivo, ahora va a ver que estoy, no sé, hay alumnos que tomaban la clase en el baño, ¿no? Y que en este caso, creo que sí, o sea, como respetando su privacidad, si es que eso se podría decir, ¿no? Pero sí como considerando que yo soy como este encuadre, ¿no? O yo mantengo este encuadre en el salón, en donde si casi ninguno quiere abrir la cámara, yo voy a tener que seguir abriendo la cámara para que ellos puedan verme y saber que ahí está ese otro, ¿no? Con quien vincularse, ¿no? Durante pues, la clase o la materia, ¿no? Entonces creo que, no sé, igual es poner un poquito de ruido a los demás, pero eso. Pues me parece todo un tema, yo lo pongo a discusión, esto de qué pasa con la cámara prendida, apagada, qué se genera en ustedes contratransferencialmente. Ana Laura. Bueno, sí, justo es todo un tema, como tú lo dices, ¿no? Yo tengo un reglamento, yo cuando empiezo clases incluso presencial tengo un reglamento y dentro del reglamento pues pongo ciertas condiciones, ¿no? De respeto, de etcétera, etcétera. Y antes era que si usaban el celular les cobraba 5 pesos, ¿no?
Y ese dinero que juntábamos, al final les compraba chocolates y se los daba, ¿no? Y ahora, pues no, el uso del celular ya no. Entonces, les puse el prender su cámara, pero se los expliqué, porque finalmente sí es una imposición, pero les expliqué por qué, ¿no? Y era justo esto, de que yo necesito mirarlos, y justo que mirándolos los conozco, no solamente ver un nombre y detrás de ese nombre se esconde alguien, ¿no? Y que entiendo la parte de la privacidad de sus casas, pero que yo también estoy abriendo mi privacidad. Y este punto es bien importante porque es no nomás que ellos, porque hago dinámicas de presentación al principio, ¿no? Doy la parte del encuadre, que es como un contrato de trabajo que les digo de qué espero del curso, qué estoy dispuesta a dar, qué no me gustaría que pasara. Y esa es la parte del encuadre. Y luego hago una dinámica de presentación distintas y para conocernos en el grupo. Pero una parte muy importante es que yo también dé, ¿sí me explico? O sea, que haya reciprocidad. No nada más les esté sacando información a ellos y les esté diciendo, sino a veces el compartir cosas mías para ellos es importante. Y es esta parte de decir, bueno, pues estoy en mi casa y también les enseño mi casa. Yo entiendo que ustedes estén en su casa y si quieren su privacidad, lo respeto. Podrían buscar un espacio donde yo no pueda ver su privacidad. Pero para mí, y así se los digo, sí es muy importante verlos, que nos veamos. Ahora sí que a lo Winnicott, la mirada, ¿no? Esta parte de la mirada, de cómo tú te ves, el bebé se ve a través de la mirada de la madre, un poco es cómo los alumnos pueden verse a través de la mirada del profesor y nosotros cómo podemos vernos a nosotros mismos a través de la mirada de los alumnos, de sus reacciones, ¿no? Incluso si estornudan, yo les digo salud, y eso se dan cuenta que ahí estoy y que sí los estoy viendo, que no, esto que decía Héctor de las presentaciones que no le gustan porque se hacen chiquitos, yo invertí, me capacité en nuevas plataformas de Genial y Mentimeter y no sé qué, que son interactivas, justo para estar más en contacto con mis alumnos. Y aunque los pongo, los hago chiquitos así, pero los tengo ahí entre mis presentaciones y los voy moviendo. Porque sí, también es importante para mí estar viendo las reacciones a la hora que estoy haciendo la presentación y de verdad participan mucho, o sea, ¿y ustedes qué piensan, no? Y entonces ya están participando. Entonces, en esa parte de la cámara, yo sí, a lo mejor soy muy impositiva, pero me ha funcionado, incluso la retroalimentación que me han dado de cursos anteriores es que qué bueno que los obligue a prender la cámara porque eso los hace estar más atentos. Y bueno, ya. Sobre esto, nos están llegando los comentarios de la gente que nos está viendo en directo, ¿no? En tiempo real. Y hay un comentario que me gustaría aquí poderles transmitir específicamente de esto. Dice, creo que la tecnología nos da las posibilidades de sostener el aprendizaje, pero también genera barreras ante el mismo. Y justo habla sobre el ejemplo de la posibilidad de los alumnos de apagar la cámara. No es una pregunta en específico, pero es un comentario que me parece interesante, hablando de Winnicott, un poco lo decía Ana Laura, el sostener, ¿no? El sostenimiento del aprendizaje. En una de las conferencias del viernes también hablaban de la tecnología como objeto transicional. También lo pongo para poderlo discutir. Mónica, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo coincido con Ana Laura que es indispensable esta parte de ver a quien está del otro lado de la pantalla y sobre todo en la educación básica, ¿no? En los niveles de preescolar y primaria, ahí sí no hay forma, creo yo, de que se pueda hacer como un trabajo con los niños y que haya esa posibilidad. De hecho, las escuelas, la mayoría está pidiendo, privadas por supuesto, como este rollo de tener la cámara prendida, el micrófono apagado. A una maestra nos refería como que en su escuela dieron la opción y ella decía, es que yo no puedo, o sea, no puedo estar dando clase con todo negro, ¿no? O sea, no puedo, o sea, ¿cómo jalo a los niños? O sea, los niños se requiere como toda esta interacción, ¿no? Como esta contención y todo lo preverbal que, bueno, pues de pronto en la pantalla se pierde una parte, pero
pues con la cámara apagada sería imposible. Entonces yo creo que es indispensable. Nosotros en las sesiones que hemos hecho de apoyo con los profesores siempre les decimos, necesitamos la cámara prendida para establecer esa conexión emocional. O sea, a mí me parece indispensable que, pues, que se pueda como dar ese intercambio, ¿no? Aunque se juega toda esta parte que decimos de mirar de más a lo mejor o de sentirse mirado de más, pero pues también pues es parte de, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un debate que me parece interesante y bueno, Héctor, ¿nos quieres decir algo sobre esto? Sí, por supuesto. Tenía yo 3 grupos el semestre pasado y los 3 eran diferentes. Yo les planteé la posibilidad de dejar la cámara prendida porque para mí era mejor, pero si querían la podían dejar apagada. Sí eran diferencias muy importantes en cuanto a los grupos, digo, ya que estamos en un congreso de grupo. El grupo más participativo, el grupo en donde estaba la generación más unida, el grupo donde más preguntaban, donde les decía, bueno, apliquen tal prueba y a la siguiente ya llevaban su caso, etcétera. Ese grupo tenía todas las cámaras prendidas y siempre estaban y participaban y levantaban mano, etcétera. La verdad es que yo no llegué a no extrañar el estar en el Zoom. Por el contrario, está el grupo de la mañana, de las 7, que yo no, en un principio uno puede pensar, es que el horario, no, yo no estaría tan seguro de que fuera esa situación, porque si era un grupo mucho más bajo, si me permiten la expresión, un poco más bajo en cuanto a participación, en cuanto a nivel, ni modo, ¿no? En cuanto a nivel era un grupo que no tenía esta energía, no tenía estos conocimientos previos para llevar una clase de pruebas proyectivas, entonces de repente, híjole, como que era muy complicado en ese grupo y de repente tenía yo de 16, tenía yo C5 y dije, pues con esto nos vamos, ¿no? Aquí en el grupo de las 11 era una participación también más como del 80%, etcétera, pero es ahí lo que pasaba es que de repente no iban. Y entonces también ahí dejé la asistencia libre, pero si faltaban 2 veces, sí les escribía, oye, ¿qué pasó? ¿No? Porque si no ya no vas a entender nada y es una clase pues complicada esta donde están las pruebas de inteligencia, etcétera. Híjole, yo reconozco que yo en esa parte sí solté el control en cuanto a la asistencia, etcétera, porque me tuve que centrar en la entrega de los trabajos, me tuve que centrar en leer lo que me mandaban, etcétera, y yo sentí así como de, híjole, esto es demasiado para mí, ¿no? Otra vez, pero sí les hacía ver como por favor vengan, porque sí es importante, tienen tiempo, yo no sé qué más tengan ahorita que hacer, o no sé, si les repito, si tienen alguna situación, hablamos, pero sí, mi conclusión es sí, sí motivarles a que entren a la clase con la cámara prendida. Yo estoy con la cámara prendida, como dice Ana Laura, pues mostrando partes de mi casa. Entonces, pues digo, estamos como en igualdad de circunstancias aquí y allá. De repente, sí me gustaría tocar rápidamente una cuestión 100% técnica, que es el Internet. Entonces, y los dispositivos. El Internet bajo, entonces me escribían, voy a apagar la cámara porque el Internet está bajo.
o yo veía que estaban desde un teléfono, pues más o menos lentón, sale aquí el teléfono y el modelo a veces, entonces dices, híjole, bueno, pero pues es lo que hay, ¿no? Hay varias personas conectadas al mismo tiempo, entonces es una cuestión 100% personal. No me sentía yo con la exigencia, con la capacidad de exigirles debes tener la cámara prendida, etcétera. Yo creo que si hubiera yo supervisado una práctica, como lo hace Ana Laura, sí se los hubiera pedido. Porque en supervisión ahí sí es indispensable. Entonces, ahí sí a ver cómo le hacen, se van a bueno, en ese entonces era más complicado, pero acérquense al módem o pidan permiso a quien tenga el aparato más poderoso de la casa, la computadora, el iPad, no sé, el mejor para que estén conectados en la medida de lo posible. Pero bueno, ahí hay otras cuestiones tecnológicas, económicas, que de repente sí están un poquito más allá de nuestro alcance. Gracias. Pues muy bien, yo creo que nos habla de nuestras limitaciones también, ¿no? No nada más de los docentes, sino de los alumnos, de la tecnología. Nos está enfrentando a tener que reevaluar nuestra tolerancia a la frustración. Eso también me parece importantísimo ponerlo también sobre la mesa, que bueno, de repente nos tocan alumnos, maestros, familiares que no tienen esta tolerancia, pensando en lo que decía Mónica de la empatía, ¿no? Yo me he visto pues de repente en chats, ¿no? De escuelas donde digo, pero denle oportunidad a los maestros, ¿no? Están aprendiendo, están creciendo, están revisando qué les pasa, cómo reaccionar, además de una exigencia, pues, profesional, personal, institucional, todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que es importante tomar esto en cuenta. Les tengo que decir que pues está lleno de preguntas y de comentarios y me gustaría poderlos ir revisando todos. Entonces, pues me voy a lanzar directamente a las preguntas del público, si están de acuerdo. Nos están preguntando, ¿han podido observar diferencias de aprovechamiento de acuerdo a las diferentes estructuras familiares? Si ustedes han tenido pues esta posibilidad de ver diferencias en el aprovechamiento, dependiendo de cuál es la estructura familiar de sus alumnos o no. A ver, Héctor, ¿quieres? Ana Laura. Ana Laura, porque yo no he tenido acceso a esta información. Sí. Yo doy una materia que se llama Dinámica de Pareja y Familia, y ahí trabajamos la parte del genograma familiar. Y bueno, obviamente yo les hago el comentario de que esto es, o sea, que yo solamente lo voy a, o sea, de la confidencialidad, ¿no? Y a mí sí me pasó con un alumno que falleció su mamá en no por la pandemia, no por el COVID, sino por otra situación, y se acercó a mí y me dijo, ¿no? Que pues bueno, que había estado. Y bueno, y ya después, más adelante, cuando hizo su genograma, como que ahí me explicó qué fue la situación que había pasado. Y la verdad, o sea, desde que me avisó que falleció su mamá, pues yo le dije, bueno, lo que necesites, qué bueno que me avisas, lo siento mucho, etcétera. Y yo te puedo decir que a pesar de eso, este chavo no bajó su rendimiento académico. A mí sí me impresionó que a pesar de haber vivido y de quedarse solo, porque era hijo único, su rendimiento académico y su esfuerzo y el estar ahí no le afectó. Digo, seguramente sí, pero a lo mejor utilizó la parte académica como para distraerse. Y bueno, previamente sí había sido un alumno bastante cumplido y responsable, y entonces no siento que haya bajado en el caso de él. Y lo que sí siento que ha pasado, y bueno, hablando de las cosas buenas, es que los alumnos cumplen más con sus tareas, son más
Es decir, la tarea la entregan en tiempo y forma o antes, muchos antes van mandando por el mail las tareas. O sea, como que esta parte del encierro, aunque ha sido desgastante desde otros aspectos emocionales, ¿no? Sociales, en la parte académica a veces los alumnos se desfogan por ahí y entonces se ponen a hacer la tarea. Acabamos un poquito antes la clase y se quedan haciendo y ya me mandan el trabajo, ¿no? O sea, sí he visto mucho más responsabilidad y cumplimiento en este sistema, digamos, ¿no? A distancia. Y bueno, retomando lo que tú dices, hablamos del psicoanálisis de la subjetividad. No podemos hacer ningún tipo de normativas, reglas, ¿no? Que los alumnos que tienen dificultades en la familia, ¿no? O es igual a bajo rendimiento, no funciona así. Hay que ver caso por caso, dependiendo de tantos factores. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre esto. Relacionado con esta pregunta, nos dicen, la pandemia ha permitido entrar a la intimidad de los alumnos. Pueden ser más evidentes situaciones de violencia o depresivas, un poco lo que decía Mónica. ¿Cómo? Yo me quedaba pensando, niños de edad preescolar, de edad primaria, pues es una ventana, ¿no? Esto de la educación a distancia es una ventana, a lo mejor a poder identificar, ¿no? Alguna situación que no se había identificado porque en las clases presenciales pues no tienes esta intimidad o esta entrada a la intimidad de la familia. ¿Creen que ha cambiado el rol del maestro en este sentido, como también esta posibilidad de identificar y poder denunciar, poder ser testigos y poder abrir situaciones como nos preguntan aquí, depresivas, de violencia? ¿Qué opinan, Mónica? Híjole, yo creo que los profesores están en una situación bien difícil y para mí lo que ellos han expresado es que quedan como testigos, ¿no? Dar el paso a la denuncia, es todo un proceso en donde habría que tener el respaldo de su institución, ¿no? Porque ahí, pues, sabemos que en la educación privada se juega mucho el tema de, pues, los papás son los clientes de las escuelas, entonces también las escuelas de pronto tampoco quieren moverle mucho con los papás, o sea, ahí se da como una situación difícil que yo pensaría que más bien nos pone a cuestionarnos a nivel social, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esta violencia? Porque lo que los profesores nos compartieron como en esos trabajos que hicimos era esta sensación como de frustración, como de estar percibiendo muchas cosas y no tener como mucha posibilidad de hacerlo. Una maestra me decía, yo de pronto le pregunto al niño, ¿no? Como una manera de parar la interacción, ¿estás bien, fulanito? Así como para parar un poco la interacción con los papás, pero sí siento que está como difícil esa parte de lo que han tenido ellos que observar, ¿no? Y también, pues algunos profesores incluso hablan como de cierto maltrato hacia ellos también, como esto de a lo mejor algunos tienen menos sueldo, ¿no? Y las jornadas de trabajo más amplias. Entonces tampoco se sienten, te digo, totalmente respaldados por su institución como para intervenir, ¿no? A lo mejor varios a título personal lo hacen y se acercan a los papás y tratan como de establecer como esta relación más cercana, a ver si hay algo que puedan ayudar, pero yo lo veo difícil, o sea, me parece una situación que tenemos que seguir reflexionando. Ok. Esta pregunta es para Laura Menéndez. Nos preguntan si el psicoanálisis se puede enseñar a distancia. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? Pues yo creo que sí. Incluso ahora sí que en la interacción con pacientes se puede ver que sí hay algo ahí, ¿no? Yo creo que es difícil, bueno, sobre todo en la clase que doy, que también es pruebas y es práctica de pruebas, es difícil llegarle a los alumnos con la parte de, o sea, como de que entiendan cómo funcionan, ¿no? Es mucho más sencillo estar presente, ¿no? Estar al lado del alumno y explicarle como de, mira, aquí está esto, bla. Pero creo que en este sentido el psicoanálisis justo como que se presta para poder hablarlo y lo que hacemos nosotros pues es justamente eso,
Creo que algo que a mí me ha funcionado como para llegarles, ¿no? Para que entiendan esta parte, sí ha sido un poquito exprimir mi cerebro en ese aspecto, ¿no? Y usar o hacer uso de muchas herramientas, pero por ejemplo, enseñarles una prueba en la pantalla, que puedan verla, aunque no la puedan tocar, ¿no? Que ellas pues jueguen después con ella, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, digo, hay como unas cuestiones que técnicamente de repente pues, ahí fallan, ¿no? Pero creo que en cuanto a psicoanálisis, yo creo que sí. O sea, la transferencia está, la contratransferencia está, el encuadre está, nada más hay que pues, tomar en cuenta ciertas, ahora sí que, ahora, ¿cómo decirlo? El gato que se cruza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como de, híjole, ¿y eso qué va a decir el paciente si ya se cruzó mi gato, ¿no? Entonces hay que tomar esas cosas como en consideración, pero yo diría que sí. ¿Los demás qué opinan de esta parte de la formación del psicoanalista? Sí, Ana Laura. Yo creo que tú puedes enseñar lo que, o sea, cualquier cosa, pero de diferente manera, ¿no? Es decir, yo creo que sí se puede, pero es complejo. Yo, por ejemplo, yo les doy a mis alumnos muchas lecturas psicoanalíticas que luego, ay, ¿qué es eso? ¿Qué jalada? ¿No? Cosas así como que el inconsciente o que esta parte, que si el embarazo, ¿no? Durante el embarazo que pasan todas las partes más profundas. Pero sí, yo sí creo que se puede enseñar. Lo que sí creo es que sí necesitas hacer uso de la parte visual. Entonces yo sí les paso mucho, o sea, tuve que aumentar, no sé, buscar, por ejemplo, de Kember, ¿no? Que hay en YouTube varias entrevistas del narcisismo, ¿no? Y entonces pasárselos. ¿Y ustedes qué opinan? Y después de la lectura, o sea, apoyarte no solo de la lectura, sino de recursos visuales y de generar la discusión dentro del grupo, que eso es lo que hace que los mantengas atentos y que estén interesados. Pero yo creo que sí se puede. O sea, ¿de qué se puede? Yo creo que sí puedes enseñar todo lo que quieras con diferentes estrategias, ¿no? Incluso tengo una paciente que está estudiando ingeniería y entonces luego los ponen con fórmulas y el maestro se pone y digo, ¿y cómo le hace? Y entonces se pone su iPad acá y entonces está haciendo está escribiendo en una hoja, pero lo está proyectando. O sea, me llama la atención lo creativos que podemos ser para poder enseñar lo que queremos enseñar, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede. Yo creo que sí. Claro, y me parece fundamental lo que planteas, que tiene que ver con pues la parte positiva, ¿no? Lo que sí se ha logrado, lo que de alguna manera se está moviendo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la creatividad, con la posibilidad de elaboración, ¿no? Y bueno, pensando en Klein y en esto de poder hacer una integración, ¿no? No nada más de lo malo, sino también de lo bueno y crear objetos totales, me parece importante ir integrando que sí se está logrando, ¿no? A lo mejor estamos hablando de una mentalidad más flexible, una mentalidad más abierta, capacidad de resiliencia, esta capacidad de poder crear espacios de sublimación que antes no se tenían. ¿Qué opinan sobre esto? Porque me parece bien interesante, pues también rescatar lo que sí estamos viendo, que se está moviendo y que está, me parece interesantísimo lo que dice Mónica, fenómenos que se están generando, ¿no? Y que no hay pues mucha teoría, ¿no? Escrito sobre qué pasa en confinamiento, en un confinamiento de 9 meses, qué pasa en el confinamiento de 9 meses en cuanto a la docencia, en cuanto a todo lo que estamos viviendo y por supuesto creo que lo que estamos hablando aquí, lo que se está generando, pues va a ser teoría para el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué fenómenos se están generando en relación a esto que les planteo de la parte positiva? ¿Qué opinan? Héctor, adelante. Bueno, lo primero que se me ocurre es como que esto ya forma parte de una estrategia de aprendizaje y que no se ve como algo raro, como algo ya tan distante. Sí se pone una distancia, etcétera, pero
por ejemplo, se ahorra el tiempo de tráfico, posibilita, y esto se los platico porque yo doy unos cursos ya a gente que ya con carrera, a gente que no se puede desplazar hasta donde yo estoy, ya sea desde un punto lejano de la ciudad o desde otra ciudad del país, ¿no? Doy unos cursos de pruebas psicológicas y ahí se ve esto de manera muy, muy, muy fácil, porque tienen la posibilidad de que yo les dé el conocimiento por este medio. Cuestión que antes yo mismo no me permitía, porque decía, no, yo sí, si quieren el curso, que vengan, ¿no? Oye, pero no has pensado en esta cosa que es Zoom, ¿qué es eso de Zoom? Y sí nos ha puesto así como a pensar en qué más se puede hacer, a nosotros tener más herramientas didácticas, a tener todas estas clases más ricas desde la parte escrita, desde la parte visual, con fotos, con videos, como comenta Ana, ¿no? Que completen lo que usualmente, o por lo menos en mi caso, haría yo con mi persona y con un pizarrón. Eso es todo. Entonces, esta apertura también de la gente que participa, ¿no? De flexibilizar esta idea de, bueno, tenemos otra alternativa que ya está ampliamente aceptada, que hay programas, hay universidades y otras instituciones que ya han impulsado, al normalizarse, digamos, todo esto, han impulsado más estos programas y bueno, ya tendrán sus estrategias mercadológicas para ofrecerlas, pero sí ya mucha más gente está optando por educación a distancia. Y bueno, yo lo intenté hace muchísimos años. Mi programa de maestría es a distancia y eso fue en 2002. Solamente fui 2 veces allá a Inglaterra, pero todo el programa fue a distancia y fue una cosa completamente diferente y mucho más complicada de lo que ahora tenemos. Entonces, bueno, bienvenido a todo lo que tenga que ver con la formación, ¿no? Mónica, adelante. Yo pienso que a nivel medio y superior sí se abren como posibilidades, sí podemos, o bueno, coincido en la apreciación de Héctor, sí hay ventajas, pero yo a nivel básico, la verdad me siento medio pesimista. Yo no veo ventajas ahorita. No sé si más adelante podamos hacer algún rescate y alguna integración de ese tipo de aprendizaje, pero yo todavía siento que los niños están perdiendo mucho, ¿no? O sea, los niños están perdiendo toda la posibilidad del espacio de la escuela, que es un espacio que psíquicamente es un tercero que te saca de tu casa y te hace tener un espacio diferenciado de tus papás, donde tú pones a prueba tus habilidades emocionales, sociales y, ¿no? Toda esta interacción se está perdiendo y para mí sí es algo como preocupante de qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con nuestros niños, de trabajar esa parte emocional sobre todo, ¿no? En algunas escuelas tienen esta clase ya de habilidades socioemocionales. Quizás ustedes lo han oído, ¿no? Como parte ya del currículum. Y tienen, bueno, los niños como la posibilidad de tener ese espacio para hablar de qué sienten, cómo lo van viviendo. Creo que eso es indispensable, pero yo creo que sí hay que hacer un trabajo, pues, importante como para ¿qué alternativas de socialización ahorita? Bueno, los niños de pronto, para ellos es valioso aunque sea ver las caritas de sus compañeros ahí, ¿no? Y hacer sus Zooms o estas. He oído incluso como algunas ideas de hacer como aulas, eh, les llaman como burbuja, es hacer como esta estrategia de juntar poquitos niños en una casa y va una maestra como a dar clase o a que interactúen un poquito, ¿no? O sea, tratando con la sana distancia y demás, pero como que yo sí siento que hay que estar
pensando qué vamos a hacer y sobre todo si esto se prolonga más, ¿no? Porque como tú bien dices, pues hay que echarnos un clavado a qué nos está haciendo este confinamiento de 9 meses a todos. Pero yo creo que a los maestros, que es el tema que nos ocupa, y a los alumnos, pues habría que intentar entender y qué les vamos a ofrecer, ¿no? Yo creo como alternativa para elaborar todo esto que sienten. Sí. No, me parece fundamental lo que estás diciendo. Es muy distinto preescolar, primaria, que pues esta parte pues ya en la universidad, ¿no? Y sí creo que, bueno, pensando en lo creativo, crear estos espacios, ¿no? Como tú dices, en la escuela se depositaba mucho, también pulsionalmente, ¿no? O sea, estas pulsiones puestas afuera que ahora se están poniendo en la casa, en las relaciones, en más peleas con los hermanos, en más dificultades de jugar. A mí me preocupa mucho el tema de pues los niños metidos en los aparatos electrónicos, ¿no? O sea, cómo pues está haciendo esta parte como una tendencia, ¿no? A no elaborar, a no, y aislarse en estos periodos interminables de juegos electrónicos. Laura, ¿quería decir algo? Sí, un poquito como desde el punto de vista de los alumnos, nosotros justo hemos intentado estar en sesiones de Zoom, ¿no? Como para convivir. Y creo que eso también ha ayudado mucho como a acercar al grupo, que en estos espacios entre clase y clase, ¿no? Que tienes como 5 minutos, que compartes y hablas de otras cosas que no son de la clase. Estos espacios de Zoom han sido como muy, pues, interesantes también y como que sí se ha acercado el grupo. Digo, yo no sé si en primaria se pueda como utilizar este tipo de idea, ¿no? Pero pues aquí Mónica nos dirá. Bueno, yo fíjate que he escuchado de los maestros que hay escuelas que, pues que no, que tienen como su horario de las clases y listo, y tienen descansos, pero donde se desconectan los chicos, ¿no? Pero sí hay escuelas que están implementando como que, digamos, 2 recreos y uno donde sí sea entre los niños, ¿no? Como que puedan llevar su lunch ahí frente a la pantalla y platicar un poquito, interactuar o pues todo esto que van haciendo como de convivencia con el pretexto de las diferentes fechas. O sea, de pronto hay escuelas que sí se lo toman como un eje importante, pero hay otras que no, ¿no? Que a lo mejor están como muy preocupados por cumplir con los contenidos académicos y ese es el eje rector, pero yo creo que sí hay que alzar la voz para decir, no, es importante lo social, es importante la convivencia, es importante el lazo afectivo. Yo creo que eso nos toca a nosotros, yo creo que como profesionales de la salud, hacer hincapié en que eso falta, ¿no? Ay, perdón, a modo de réplica. Sí. Fíjate que yo creo que, y bueno, tomando pacientes adolescentes, ¿no? Algunos que he tenido, creo que sí es muy importante considerar este espacio social como parte de la escuela, o sea, a nivel virtual, ¿no? Porque creo que los chavos más jóvenes, ¿no? Se están perdiendo de esta parte, pues como todavía no hay como una tolerancia total a la frustración, tal vez no terminan de entender por qué tienen que estar encerrados o por qué no se pueden visitar, ¿no? Sí siento que tendría que ser considerado por parte de la escuela como un espacio que también brinde la escuela, ¿no? O sea, para que no se pierda justamente esas horas de recreo, ¿no? Que eran antes físicamente posibles. Muy bien, se nos está llenando de comentarios que no me quisiera perder de compartir con ustedes. Felicidades a Mónica por las intervenciones que ha realizado con los docentes. Muchas felicidades a todos los de la mesa. Les preguntan, en relación al impacto social de esta pandemia, ¿existe un papel de la educación en el apoyo en red para construcción social y comunitaria? ¿Qué consideran? ¿Cómo ven? Un poquito sobre el mismo tono, hablan de que si podemos, cómo ayudar a los docentes en comunidades rurales. Mónica. Bueno, para mí la respuesta está en lo grupal. O sea, dejaría de ser ampajiana, ¿verdad? Si no digo esto. Pero yo sí lo creo y lo hemos comprobado, ¿no? La verdad es que el grupo sí brinda un sostén terapéutico que no lo brindan otros dispositivos, ¿no? Y la verdad es que
sí ha sido una experiencia bien interesante las intervenciones que hemos hecho, porque ves cómo se sienten contenidos por sus compañeros, cómo se va haciendo como un lazo colectivo, esta contención emocional. Yo creo que, pues, si no soltamos esta parte colectiva, pues podremos enfrentar mejor, ¿no? Yo creo que todo este confinamiento, que finalmente la pandemia ha hecho eso, ¿no? Como de pronto, pues separarnos, o sea, limitarle el contacto social, entonces debe haber otra manera de rescatarlo. Yo tampoco era partidaria, pero para nada del rollo de Zoom, la verdad, pero pues es magnífico lo que se puede hacer con subgrupos. Pudimos trabajar con un grupo bien grande de 63 personas y hacer subgrupos y hacer actividades, o sea que yo decía, yo no creo que eso pueda y se puede, ¿no? O sea, me parece que hay recursos, pero que sí se requiere trabajar en esto, en lo social, ¿no? Y esta otra parte que dices, yo creo que no podemos perder de vista que hay varios Méxicos, ¿no? Y la verdad es que la educación pública es otro boleto, ¿no? Yo creo que aquí hemos estado hablando de la educación pues privada, desde este lugar privilegiado en donde hay la tecnología, pero estamos viendo que hay, yo estaba leyendo que hay comunidades indígenas que ya dijeron, pues no nos funciona, vamos a hacer clases con poquitos alumnos y que las hagan a distancia y demás, pero están regresando a las clases presenciales de plano, ¿no? Los maestros, porque pues ahí sabemos que el recurso económico va a limitar, pues que a lo mejor no hay ni televisión, que es el medio por el que están tomando ahorita las clases. Ya no digas internet y todo el rollo de los datos, ¿no? O sea, yo creo que sí hay, yo creo que muchos fenómenos que podemos ir pensando, ¿no? Y que creo que es un tema bien apasionante y bien complejo. Sí, nos hablan aquí también de qué pasa con las familias que tienen limitaciones económicas, papás que no pueden dedicar su tiempo a estar pegados con sus hijos, ¿no? Tomando las clases o entregando evidencias. También como esta parte de, pues no hay a lo mejor pues una formación de los papás, ni siquiera de primaria, secundaria. ¿Cómo enfrentar estos retos? Me parece que bueno, también se quedan muchas preguntas que a lo mejor es difícil contestarlas. Yo creo que tiene que ver con lo que nos dice Mónica, de que estamos hablando de diferentes Méxicos y bueno, pues nos enfrentamos a una situación real que bueno, de alguna forma, pues sí sería importante seguirla pensando, ¿no? Muchas preguntas relacionadas con qué sugerencias tienen para mantener la atención de los alumnos. Héctor hablaba por un lado de crear, decía, bueno, los alumnos que se llevan bien en el grupo, que tienen una buena dinámica, están mucho más atentos y prenden su cámara, o sea, fomentar como esta convivencia, esta parte de poder sí tener no nada más un aprendizaje de la teoría, sino también de lo que se mueve en el grupo. Ana Laura. A mí algo que me funciona mucho, yo soy muy lúdica, soy muy winnicottiana, entonces me gusta utilizar mucho el juego en mis clases desde antes, y entonces lo que hago mucho es, y ya saben, ¿no? Que después de discutir la lectura y hablarla y entenderla, después viene un juego, que puede ser un Jeopardy, puede ser un Kahoot, o puede ser un jueguito de tirar dados, y todo esto me lo da la plataforma de Genially, que es muy buena, y eso los mantiene muy atentos, como que les encanta jugar, como que sí ha sido algo que me han retroalimentado positivamente, ¿no? Como dar espacios lúdicos, no nada más en donde finalmente para mí se consolida el aprendizaje, ¿no? Porque las preguntas evidentemente son de lo que vimos en la clase. Y eso les gusta mucho. Eso, las discusiones o los debates de algo, bueno, les encanta como discutir y opinar y después ponerles como un documental o ponerles un video, ¿no?
o sea, utilizar, yo creo que lo que a mí me ha ayudado es utilizar muchas herramientas, ¿no? El habla, lo visual, el juego, los debates, o sea, como diferentes herramientas didácticas que los hacen mantenerse atentos. Esa es la parte, aunque sí nos quedamos callados porque estamos ante esta realidad social que es cierto. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, estamos en una situación, damos clases a gente privilegiada en realidad, pero hay mucha gente que, por ejemplo, la hija de mi muchacha, por WhatsApp tiene que mandar la tarea y está en primero de primaria y se supone que tiene que aprender a leer y escribir. ¿Qué hice? Pues le compré su libro mágico para que se lo llevaran y le enseñaran a leer y escribir, ¿sí me explico? Pero ¿qué podemos hacer? Pues muy poquito en este sentido, pero también podemos hacer mucho si todos nos uniéramos, no sé, a aportar algo de nuestro tiempo, para las personas que no tienen, no sé, donando, ¿no? Mucha gente está pensando en donar desde iPods o computadoras a los niños que no tienen estos recursos. Sí está, nos quedamos callados por eso, realmente. No, y creo que bueno, es importante también poner el silencio en palabras y me parece que tiene que ver pues, con una dificultad de poder decir, pues, propongo esto cuando no está en nuestras manos, cuando estamos conscientes de toda la implicación que hay y bueno, pues yo solamente creo que estos encuentros son necesarios justo porque generan cuestionamientos, ¿no? Y nos hace pensar, nos hace conectarnos con el otro. Ahorita me quedé pensando qué estará pasando con estas mamás y estos maestros con tantas necesidades, cómo enfrentan los retos, pues creo que es importante pensarlo, ¿no? Más comentarios para ustedes, felicidades a todos los ponentes, una mesa necesaria. Les comentan, los docentes, especialmente en educación básica, llevan mucho tiempo siendo un sostén social. Eso me parece importante también, ¿no? Compensando funciones parentales fallidas, con escasa valoración social, por contraparte, y la devaluación es un tema muy frecuente, ¿no? Entre los docentes. Erika Tagle les manda a decir, los admiro mucho, les mando un abrazo grande. Adriana Dávila, felicidades Ana Laura, muy interesante. Muchas gracias y felicidades a los tres, me gustó mucho. Muchas felicidades a todos. Me parece que está causando pues mucho interés, hablan de que es necesario hablar de esto. A mí me gustaría, pensando en que nos quedan pocos minutos, una reflexión final de cada uno. ¿Qué se lleva, qué se cuestiona, qué reflexiona a partir pues, de sus experiencias, sus vicisitudes y lo que hemos platicado el día de hoy? ¿Quién le gustaría empezar? A ver, Héctor, sí. Todas las personas que estamos aquí en la mesa tenemos diferentes maneras de aproximarnos a nuestro grupo, al grupo como tal y al grupo con sus integrantes, uno de sus integrantes. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener claro cómo es que establecemos los vínculos para poder entonces reforzar esa relación. O sea, ¿cómo es que yo me vinculo ahora como profesor con esta nueva modalidad, con esta modalidad diferente? Y también invitar al grupo a que responda, ¿no? Entonces, ya sea por aprendernos sus nombres, ya sea por una cuestión más lúdica, ya sea por ver sus necesidades personales, todo el cuerpo docente que está aquí, tenemos muy diferentes maneras de aproximarnos, pero sí tenemos que estar conscientes de que el vínculo es muy importante y tenemos que estar conscientes de nuestra manera de crear y de mantener este vínculo en estos tiempos más que nunca. Muchas gracias.
Gracias, Héctor, por tu participación el día de hoy en esta mesa sobre educación a distancia. ¿Alguien más que quiera compartir su reflexión final? Laura Menéndez. Creo que coincido con Héctor, en este sentido como de reforzar vínculos, como el acercarte a los alumnos, igual y los que no prenden la cámara, acercarte por otro lado y preguntar si están bien, ¿no? A mí eso es algo que me ha funcionado. No prenden la cámara, pero me contestan. Y definitivamente creo que en la postura de nosotros como docentes, ¿no? Tener la creatividad, ¿no? Y la apertura para tener esa, pues, nueva experiencia y aprender nuevas cosas, ¿no? Que implica un reto, porque uno ya está acostumbrado a hacer la clase como la hacía, ¿no? Y ahora ya es algo completamente distinto, te saca como de la caja en la que vives, ¿no? De repente. Entonces creo que, pues sí, en cuanto a vínculo y en cuanto a tener como esta apertura de, pues, de tomar nuevas herramientas. Muy bien. Ana Laura, ¿quieres compartirnos tu reflexión final? Sí, claro. Bueno, pues aparte del vínculo y de todo lo que hemos hablado en función de los alumnos, algo que a lo mejor no tocamos o lo tocamos muy encimista es cuidarnos a nosotros mismos también en nuestro propio burnout, ¿no? Es decir, también saber en qué momento necesitamos. Yo igual que Héctor doy las clases paradas y ahorita estar sentada tanto tiempo ha sido desgastante, ¿no? Entonces darnos nuestros espacios para no sé, caminar, pararnos, ¿no? Distraernos un poquito. Y bueno, no olvidarnos que si nosotros estamos bien, nuestros alumnos y nuestros pacientes van a estar bien, ¿no? Entonces, no olvidar esa parte de esto nos está afectando a todos, no nada más a los alumnos, no nada más a los pacientes, sino también a nosotros. Y entonces, cómo nosotros lo estamos manejando también desde nuestra trinchera, ¿no? Y darnos nuestros espacios importantes de ocio, de recreación, ¿no? Yo por eso a la hora de usar los juegos, aparte de vincularme, también me divierto. Y entonces como que es esta parte de, también me doy ese gusto a mí, ¿no? De divertirme con mis alumnos, ¿no? Junto con ellos. Y bueno, esto de ser flexibles ha sido muy importante, ¿no? Hemos aprendido a que no hay certezas en esta vida, muy pocas, nada más la muerte, digámoslo así, pero justo a partir de esta incertidumbre, cómo reaccionamos y qué cosas y qué herramientas tenemos que pensamos que no teníamos, ¿no? Yo eso he aprendido de esta experiencia, de esta pandemia. Y gracias por la invitación. Gracias, Ana Laura. Mónica. Yo, la verdad es que me llevo como, pues, reflexiones de esta mesa. Me parece que fue muy enriquecedor escuchar. Yo que había estado trabajando con profesores de educación básica, escuchar a Ana Laura, a Héctor, a Laura, que están trabajando a este otro nivel medio y superior, y creo que se comparten como las vivencias y se comparte como pues esta misma sensación de vulnerabilidad que se ha tenido que hacer frente, pero que se han reinventado, ¿no? Yo ahí sí creo que esa parte a mí me parecería importante destacarla, como sí tener espacios como lo que decían a la hora de autocuidado, o sea, los docentes sí requieren esos espacios, pues nosotros desde esta consultoría Gruparte hemos hecho como ese intento, ¿no? Como de brindar esos espacios como para que tengan forma de expresar sí cómo se sienten y sí hablar como de todo lo que los está angustiando y rebasando, pero también de identificar fortalezas, ¿no? Porque yo creo que sí hay oportunidad de crecimiento en esta pandemia, en esta crisis, pero no va a ser en forma automática, ¿no? O sea, a mí me parece que conectar con qué cosas del pasado se han enfrentado y cómo han superado esas otras crisis va haciendo que se conecte con esa fortaleza yoica, pero que creo que hay que pues hacer espacios sí para reflexionar como y para el autocuidado, ¿no? Porque finalmente los profesores también están en un lugar de pronto como los que tienen que poder con todo, ¿no? Como una figura como muy idealizada también y una
un rol que socialmente, como bien decían en el comentario, pues sostiene, ¿no? Pero pues ¿quién lo sostiene a ellos? O sea, ellos tendrán que buscar espacios, ya sea lúdicos, recreativos, pero también de elaboración emocional. Entonces, pues yo me quedo con esa reflexión de que hay que seguir trabajando mucho, ¿no? Sí, coincido contigo y bueno, por supuesto que también creo que el hacer grupos funciona y bueno, a nivel rural comunitario, pues intervenciones comunitarias, ¿no? Sería también un poco la propuesta a nivel de lo que se hace en AMPAG en la clínica, ¿no? Ojalá podamos tener estas intervenciones justo para poder ver después de la pandemia qué es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Se está moviendo mucho y seguramente pues vamos a necesitar muchas intervenciones. Yo les quiero agradecer, realmente creo que ha sido una mesa pues muy rica, muy diversa, ¿no? Sí era importante poderle dar voz a todos, ¿no? Poder, me parece una reflexión que hace Pepe Cherboski hoy en la mañana que decía, estamos a 9 meses de la pandemia y estamos dando a luz un congreso de creatividad, de escucha, de encuentro, justo para poder ir moviendo lo que vamos viviendo, ¿no? A lo largo de estos meses y bueno, por supuesto entender los fenómenos, ¿no? Que se están generando y bueno, pues ojalá podamos tener más encuentros. Ha sido un gusto poder convivir con ustedes, poderlos escuchar. Les agradezco mucho su participación y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, muchachas, gracias. Hasta luego, gracias.